Bien, continuar. Muy bien. Bueno, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Tienen Sí, alguna, todo bien. ¿Tienen alguna pregunta de ayer? A mí me quedó ¿No? una duda, sí. Decime. Espera eh, que no te escucho, espérame. Dale, ah, ahí ahí me está. pongo más cerca del micrófono. Por ejemplo, ¿por qué no pedimos de entrada cuando viene un paciente con diarrea una función renal, por ejemplo, y solo cuando son las indicaciones de laboratorio? ¿Y por qué pedirías una función renal? Eh, por ejemplo, por el riesgo de que la deshidratación complique la función renal. La deshidratación puede causar una insuficiencia renal prerrenal, pero si es una insuficiencia renal prerrenal se debería solucionar cuando vos hidratas al paciente. Entonces ahí tenés dos Ok, cosas. La primera es que si el paciente tiene una deshidratación leve, que es asintomática, o tiene una deshidratación, o no tiene deshidratación, vos no deberías suponer que ese paciente tiene un daño renal. Eso por un lado. Por otro lado, si vos llegas al paciente que está deshidratado, lo vas a hidratar. Bueno, si cuando vos lo estás hidratando fracasa la hidratación, el paciente no acompaña con la diuresis lo que vos lo hidratás, o al contrario, orina más de lo que vos, le administrás de agua y sospechás que estás teniendo una insuficiencia renal prerrenal, que se pudo haber hecho una insuficiencia renal renal, le pedís el laboratorio, pero no es lo más probable que pase. Todos los pacientes deshidratados pueden tener un toque renal, pero siempre como es prerrenal, vos vas a asumir que lo vas a corregir con el líquido. Entonces, a priori no necesitarías confirmarlo, salvo que pienses que es un paciente que está deshidratado hace mucho tiempo, que tiene insuficiencia renal prerrenal, que esa insuficiencia renal prerrenal llevó una insuficiencia renal, una necrosis tubular, y que ahí necesites hacer algún otro tipo de tratamiento o de seguirlo de alguna otra forma, que en ese caso se lo vas a pedir y te vas a dar cuenta porque o va a estar oligúrico o poliúrico o hipertenso. Pero no lo deberías hacer de rutina, es en el caso especial de que pase algo así. perfecto. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces empezamos. Bueno, antes de hablar de diarrea crónica propiamente dicha, ¿se acuerdan que yo ayer les había dicho que la diarrea aguda era la diarrea que duraba menos de 14 días y la diarrea crónica la que duraba más de 30? Y en el medio queda un bache de días que, bueno, puede ser o bien una diarrea que se va a cronificar y que va a pasar a ser una diarrea crónica cuando llegue a cumplir los 30 días, o bien puede ser un síndrome postgastroenterítico o una diarrea prolongada, que son sinónimos. La diarrea prolongada es una diarrea que dura más de 14 días, pero menos de 30. Y en general es una diarrea que fue infecciosa y que no se autolimitó por los motivos que sean, ya sea porque el agente infeccioso se perpetuó o porque el paciente, por ejemplo, era un inmunosuprimido o era un desnutrido que ya tenía alteración en el tubo digestivo, entonces no pudo recuperar la flora intestinal para volver a tener deposiciones normales. Y eso hizo que la diarrea, en vez de autolimitarse antes de las 2 semanas, se prolongó un poco más. Pero se va a autolimitar antes de los 30 días. Tienen más riesgo de que les pase esto a los menores de 1 año y los desnutridos. ¿Se acuerdan que ayer habíamos hablado que a los desnutridos se les daba leche sin lactosa o parcialmente deslactosada? Porque cuando uno tiene mucha diarrea se pierden las lactasas del tubo digestivo, entonces eso hace que puedan llegar a tener intolerancias. Bueno, esto tiene que ver con eso también, con que la superficie de absorción se disminuye por la cantidad de diarrea que tuvieron y no llegan a regenerar para poder tener deposiciones normales. ¿Cómo se Doctora, diagnostica esto? Sí. Ay, hay sí. una compañera, creo que esperando. Ah, espera porque yo no tengo la sala de espera. Están todos Fer, admitidos hasta ahora, chicos, ¿eh? No veo a nadie en sala de espera. bueno, avisen cualquier cosa. Uy, me fui. Bueno, les decía, esperan, me sigo yendo, ahí está. El diagnóstico del síndrome postgastroenteritis es clínico. Se hace con el interrogatorio, preguntando si el paciente tuvo una diarrea aguda viral, por ejemplo, si tuvo una diarrea que se cursó con fiebre, o que cursó con vómitos o con rinorrea, que fue en el contexto de otras personas con diarrea, que tenía deposiciones acuosas y que si bien no se terminó de cortar con el tiempo, sí fue mejorando.
Se espera, no se hace nada, se puede indicar la leche deslactosada y debe resolver antes de los 30 días. En el caso de que no resuelva antes de los, que no resuelva antes de los 30 días, se va a convertir en una diarrea una diarrea crónica y se va a tener que estudiar como tal. Ahora sí, la diarrea crónica propiamente dicha. Lo primero que les quiero decir antes de empezar con diarrea crónica es que hay muchas causas de diarrea crónica y la idea no es que sepan todas las enfermedades que cursan con diarrea crónica, sino que tengan algunos conceptos que les permitan inferir qué es lo que tienen que hacer, que ahora igual lo vamos a ir viendo. Pero no se asusten porque van a ver que yo les voy a nombrar un montón de enfermedades, pero porque son las que causan diarrea crónica, pero no es que las tienen que saber todas. Bueno, la diarrea crónica entonces dura más de 30 días y como característica puede ser una diarrea continua, o sea, puede ser que el paciente todos los días tenga diarrea o puede ser que tenga algunos periodos en los que no tenga diarrea. Eso también se define como diarrea crónica. Se clasifica. ¿Se acuerdan que ayer habíamos dicho que se clasificaban según el tiempo de duración, que después se clasificaban según la etiología, que yo les dije que era, según la etiología no, perdón, según el mecanismo que las produce, que yo les dije que era igual en ambos casos, que era igual en la diarrea aguda que en la diarrea crónica, y que después se clasificaban según la causa, y que la diarrea aguda se clasificaba en general como una diarrea infecciosa, pero la diarrea crónica se clasifica según sea funcional u orgánica. Y ahora vamos a ver esto. O sea, la causa que la produce puede ser una causa funcional o puede ser una causa orgánica. Y según cuál sea la causa, va a diferir completamente en todo. Bien. Siempre me pasa. Ahí está. Bueno, fíjense acá 3 motivos de consulta de diarrea crónica. Son 3 pacientes que la mamá los trae por lo mismo. Los 3 tienen diarrea hace más de 30 días. Juan tiene 12 años, tiene diarrea con estrías de sangre, tuvo algunos registros febriles y dice que le duelen las articulaciones. Esto le pasa hace 2 meses y se acompaña de baja talla. Lucía tiene 1 año y tiene diarrea con restos de alimentos. Esto le pasa en general por la noche y no se acompaña de otros síntomas. Perdone. ¿Qué? Espera, vení. Espérenme un segundo que estoy sola con mi hija. Perdón, Perdón, Fer. Es que no veo, hija. Ordená tranquila, Pau, no pasa nada, te esperamos. Traela acá con nosotros. Espérame un segundo y ya estoy. Sí, hacé tranquila. Está muy embarazada, en serio. Además, sí, está con una hija y un hijo. Fernando, tengo una consulta. La clase de ayer, no es por apurarte, pero ¿cuándo va a estar subida en el campus? Ya, antes de que termine esta clase está subida. Genial, gracias. Listo, ya está. Bueno, seguimos. Les decía, Lucía tiene 1 año, tiene diarrea con restos de alimentos. En general le pasa esto por la noche, durante el día no tiene deposiciones que le llamen la atención a la mamá y no tiene ningún otro síntoma. Esto le pasa hace 3 meses y es una nena que es sana. Tiene buen peso y buena talla. Y Joaquín, que tiene 7 meses, dice la mamá que tiene una diarrea que es muy olorosa, que no se acuerda desde cuándo la tiene, cree que siempre hizo caca así. Y además tiene como antecedentes haber tenido muchas infecciones respiratorias, que muchas requirieron internación y está desnutrido. Ustedes verán que estos 3 pacientes consultan por lo mismo. Los 3 tienen deposiciones desligadas hace más de 30 días, pero podemos inferir que Juan no debe tener lo mismo que tiene Lucía y no debe tener lo mismo que tiene Joaquín. Entonces, lo primero que yo quiero que se lleven de esto es que en general la diarrea crónica suele ser una manifestación de una enfermedad que abarca más de un sistema. En general no es que solamente tienen la diarrea crónica. En muchos casos, además de la diarrea crónica, tienen otras cosas. Entonces eso hay que pesquisarlo para poder saber qué es lo que hay que hacer. Y lo segundo que les quiero decir con esto es que fíjense que los 3 tienen diarrea crónica, pero las características de las deposiciones son diferentes. Y las edades de los pacientes son diferentes. Entonces eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. No solamente los síntomas acompañantes, sino la edad del paciente y cómo son las deposiciones. Sigo. Bueno,
Entonces empecemos con la clasificación. La diarrea funcional es la más fácil. Acuérdense que era funcional u orgánica. La diarrea de causa funcional son diarreas que duran más de 30 días, pero a pesar de durar más de 30 días, el paciente no tiene ninguna alteración en el peso y en la talla. O sea que crece bien. Es un paciente que tiene diarrea, tiene deposiciones desligadas, esto le pasa hace más de un mes, pero a pesar de eso, el peso está arriba del percentilo 3 y la talla está arriba del percentilo 3. Y acá hay dos síndromes que son como lo mismo, del mismo espectro, pero cambian con la edad. Una es la diarrea crónica inespecífica y el otro es el síndrome de intestino irritable. La diarrea crónica inespecífica está descrita en menores de 4 años y el síndrome de intestino irritable en mayores de 5 años. Entonces, empecemos con el síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable, como yo les decía, es en pacientes más grandes, en pacientes de 4 o 5 años para arriba, y se caracteriza por presentar sensación de incomodidad o dolor abdominal y al menos dos de los siguientes. El dolor o la sensación de incomodidad mejora cuando van al baño a hacer caca. La sensación de incomodidad o el dolor se acompañan de una alteración de la frecuencia de las deposiciones o un cambio en la apariencia de la materia fecal, y esto al paciente le pasa por lo menos una vez por semana y esto le pasa por lo menos en los últimos 2 meses. ¿Está bien? O sea, es el síntoma con 2 de los siguientes, una vez por semana, 2 meses. Les repito, no tiene repercusión nutricional, si la tuviese no sería un intestino irritable, y el diagnóstico es clínico. No necesita ningún tratamiento específico ni ningún estudio específico. Se hace el diagnóstico clínico y se da alimentación adecuada y nada más. La diarrea crónica inespecífica, en cambio, se da en pacientes más chiquititos, en pacientes entre 6 meses y 3 años. ¿Por qué 6 meses? Porque tienen que haber incorporado los sólidos en la alimentación, si no, no pueden tener este tipo de diarrea. Puede ser intermitente y se caracteriza por presentar deposiciones normales durante el día, que empeoran a lo largo de las horas, y a la noche tienen restos de alimentos, que es lo que le pasaba a uno de los nenes del caso. Entonces la mamá les va a decir, de día las cacas están perfectas, pero después de la tarde, noche, cuando ya empezó a comer durante todo el día, yo veo en la caca restos de alimentos. El paciente está eutrófico, o sea que tiene buen peso y tiene buena talla, el diagnóstico es clínico, no se hace nada y se le va solito a medida que va creciendo y que el intestino madura. Muy bien. Hasta acá la diarrea funcional es eso solo, entonces es una diarrea de más de 30 días que no repercutió ni en el peso ni en la talla y son estos dos síndromes que se describen. No necesitan ningún estudio específico, no necesitan ningún tratamiento específico, el diagnóstico es clínico, el tratamiento es la alimentación adecuada y nada más. Paula, una pregunta. Entonces, Sí. si hay un bebé menor de 6 meses que tiene una diarrea crónica, ¿sí o sí tenemos que inferir que es una diarrea orgánica? Mirá, si hay un bebé chiquitito, menor de 6 meses, que tiene una diarrea crónica, lo primero que hay que ver es si es diarrea. Acordate que ayer habíamos hablado que los nenes que toman pecho, o a veces pasa con los nenes que toman mamadera, tienen muchas deposiciones que a veces las mamás infieren que es diarrea. Suponete que no es que es diarrea, que no es que la mamá lo infiere. Lo segundo que hay que ver es si tuvo un cuadro, viste que los menores de un mes pueden ser más propensos a tener un síndrome postgastroenteritis. Entonces hay que ver si no tuvo alguna diarrea o más de un episodio de diarrea viral que le haya provocado que esta diarrea se perpetúe. Después hay que ver cómo está con el peso y con la talla, porque puede ser que, no sé, tenga un mes y medio de evolución de la diarrea y que el peso y la talla no se haya repercutido en nada, entonces que vos no tengas que hacer nada. Y si todo eso no es así, ahí hay que ver todos los síntomas acompañantes, la historia clínica del paciente e inferir alguna causa y estudiar esa diarrea, a ver si esa diarrea es una diarrea acuosa, una diarrea colónica, una diarrea, que ahora lo vamos a ver, cuáles son las características de la materia fecal para que uno pueda decir, bueno, esto va a terminar siendo esto, o esto es parte de tal síndrome o tal enfermedad. Pero en un menor de 6 meses deberías prestarle atención. Es raro que un menor de 6 meses tenga diarreas de más de un mes y que no tenga ninguna repercusión en el peso y en la talla. Es muy raro, porque son muy chiquitos. Pero sí, deberías sospechar a priori que es orgánica y descartarlo hasta que se demuestre lo contrario. Gracias.
Y otra cosa que no es menor es que hay que ver si no le dan de comer, porque yo les digo así, pero hay nenes que los papás les empiezan a dar de comer antes de los 6 meses. Entonces, bueno, o por ejemplo que les dan jugos, en vez de leche sola, los nenes toman jugo, eso es frecuente. Entonces también hay que ver si la dieta es adecuada para ver que, bueno, que es una diarrea realmente orgánica. Pero sí, si es un sí o no, yo te diría que hay que descartar organicidad. Bueno, y ahora vamos a la diarrea orgánica, que es la más importante, digamos. Bueno, la diarrea orgánica se caracteriza por que en general son cuadros de diarrea continuos, no suelen tener episodios que mejoran. Es una diarrea que puede ser que esté un poquito mejor de algún día, pero no es que no tienen diarrea los pacientes, y en general tienden a empeorar con el tiempo. En la diarrea orgánica lo que se produce es una alteración de la digestión o la absorción de nutrientes que se traduce en una malabsorción. Suele cursar con síntomas de alarma, uno de ellos son las deposiciones nocturnas, que es algo que siempre nos tiene que llamar la atención y nos tiene que hacer pensar que hay algo raro que hay que prestar atención. Y como se produce una alteración de la digestión y de la absorción de nutrientes y hay malabsorción, esto se acompaña de esta diarrea, estos tipos de diarrea, se acompañan de un deterioro inicial del peso, que si no se corrige va a seguir con un deterioro del peso y la talla y va a devenir una desnutrición. En casos muy graves, además de no absorberse algunos nutrientes, se afecta la absorción también de las vitaminas y de los minerales. Y esta diarrea tiene muchísimas formas de clasificarse. Van a ver que dentro de la diarrea orgánica van a encontrar más subclasificaciones, las causas por edad, por sistema, por enfermedad. Me parece a mí que para lo más fácil es clasificarlas según las características de las deposiciones, porque es lo que nos permite saber cómo se estudian. Así que yo se los voy a explicar así, después puede ser que en otro lado se encuentren distintos. Entonces, la diarrea orgánica se clasifica, o la vamos a clasificar, según las características de las deposiciones. Y según las características de las deposiciones, la diarrea puede ser fermentativa u osmótica, secretora, que es la acuosa que vimos ayer, esteatorrea o diarrea colónica, que también es la que vimos ayer, con el mecanismo de acción. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Muy bien. Entonces empecemos con la diarrea orgánica fermentativa u osmótica. La diarrea fermentativa u osmótica, lo que se produce es la no absorción de los hidratos de carbono. Entonces hay hidratos de carbono en la luz intestinal que no se pueden absorber por, ahora vamos a ver qué causas, que se digieren, que se fermentan por las bacterias que están en el intestino. Estas bacterias liberan un montón de ácidos como metabolismo intermedio cuando digieren estos hidratos de carbono, y esto hace que se acumule ácido en la luz del colon. La traducción de esto es que el paciente tiene deposiciones ácidas, explosivas y fermentativas, y además pueden tener distensión abdominal, dolor abdominal en general de tipo cólico y eritema en la zona perianal por la cantidad de ácido que se libera con la materia fecal. La característica de las diarreas orgánicas fermentativas es que desaparecen con el ayuno, no con el ayuno total, sino con el ayuno del hidrato de carbono que el paciente no puede tolerar. Entonces, si uno sospecha que el paciente, la mamá dice, le pasa esto después de tomar leche y uno suprime la leche, lo más probable es que no tenga las deposiciones de estas características. Y eso es una forma de hacer un diagnóstico clínico. Uno, cuando viene un paciente que tiene una diarrea crónica y se describen las características de las deposiciones, tiene ciertos estudios que permiten confirmar que la causa de la diarrea es lo que uno piensa. Por ejemplo, si uno piensa que la diarrea es fermentativa porque no se están absorbiendo hidratos de carbono, entonces uno piensa que la diarrea puede ser ácida. Entonces, estos son los estudios que complementan esa sospecha clínica. Entonces, en el caso de que uno piense que el paciente puede tener una diarrea fermentativa, se puede medir el pH en la materia fecal, que el pH cuando es menos de 6, o sea, no debería ser menor de 6, mejor dicho, cuando es menos de 6 hace diagnóstico de una diarrea ácida. Se pueden buscar sustancias reductoras en la materia fecal, que son sustancias que se forman cuando las bacterias
fermentan los hidratos de carbono, que es un test muy poco específico y muy poco sensible, o sea que puede ser normal y tampoco quiere decir mucho. El test de hidrógeno expirado, cuando las bacterias fermentan estos hidratos de carbono, las personas expiran más cantidad de hidrógeno, entonces esto también puede ser un apoyo para el diagnóstico. Y lo otro que se puede hacer como examen complementario son las pruebas de tolerancia, que es lo que les decía. Si el paciente relaciona el síntoma con un alimento específico, se puede suprimir ese alimento y ver qué pasa. Si es así, debería cesar la diarrea. Bueno, las causas más frecuentes de una diarrea fermentativa son trastornos adquiridos en la digestión de los hidratos de carbono. A la cabeza, el más frecuente es la intolerancia secundaria a la lactosa. La intolerancia secundaria a la lactosa es el cuadro malabsortivo más frecuente en la infancia y siempre secundaria a alguna otra causa, que por ejemplo es un paciente que tiene parásitos o tuvo una diarrea bacteriana que se cronificó, pasó de ser un síndrome postgastroenteritis porque el paciente tiene, por ejemplo, una inmunosupresión o es un desnutrido, y esto hizo que tenga una diarrea de más de 30 días que repercuta en el peso y la talla. Bueno, esto puede verse a la intolerancia secundaria a la lactosa. Y otra de las enfermedades que se describen es la enfermedad celíaca, que bueno, yo creo que tiene una clase específica de esto, pero es la intolerancia a la avena, a la cebada, al centeno, y es lo mismo, es cuando el paciente suspende esto de la dieta, las deposiciones vuelven a ser normales. Otras de las causas que no son para nada más tan frecuentes como la intolerancia secundaria a la lactosa son los efectos congénitos en la digestión de los hidratos de carbono. El más común de ellos es el déficit de lactasa, que en este caso no es secundario, es primario y puede ser congénito o tardío. El congénito es muy infrecuente, es un paciente que nace sin lactasas en el tubo digestivo y ya desde el momento que se alimenta con la leche materna tiene deposiciones de características fermentativas, pero es muy poco frecuente. Y la forma tardía, que es un poco más frecuente, es la pérdida progresiva de los niveles de lactasa a medida que van pasando los años. En general empiezan a los 6 años los pacientes y en algunos casos hasta la adolescencia no presentan síntomas francos de esto. ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Hasta acá, diarrea fermentativa es una diarrea ácida, lo que no se absorben son hidratos de carbono, tienen esos exámenes complementarios para poder confirmar cómo son las deposiciones, y las causas más frecuentes de cabeza es la intolerancia secundaria a la lactosa, por parásitos, bacterias que nunca se fueron, o un paciente que tiene enfermedad de base, por ejemplo, desnutrición, o un paciente, por ejemplo, con enfermedad celíaca. Bien, la segunda de estas diarreas, mejor dicho, la segunda clasificación de la diarrea orgánica es la diarrea secretora. La diarrea secretora tiene el mismo mecanismo que la diarrea secretora que vimos ayer. Hay un aumento del flujo de agua y electrolitos a la luz intestinal que hace que el paciente tenga deposiciones líquidas, abundantes, que pierde mucha agua y muchos electrolitos y que puede generar deshidratación. No es la más frecuente de las diarreas crónicas porque como el paciente se puede deshidratar, es raro que tenga este tipo de deposiciones durante más de 30 días y que no haya consultado antes. Pero bueno, está escrito y es así. Como exámenes complementarios, para confirmar que la diarrea, que las características de las deposiciones son de tipo secretora, se puede pedir un ionograma en materia fecal, que en el caso de encontrar el sodio mayor a 70 milequivalentes por litro hace diagnóstico de que la diarrea es secretora, o sea, de que se está secretando más sodio del que se tenía que secretar, o el GAP en la materia fecal. Esto en general no se hace, pero el GAP de materia fecal es como el GAP de la sangre, como el anión GAP de la sangre. Se hace 2,90, que es un número teórico, menos 2 por sodio más potasio. Entonces, cuando esto está muy alto, porque están perdiendo muchos electrolitos, y sube 2,90 menos un número más alto, les va a dar un número más bajo, como para que lo entiendan. Entonces, en la diarrea secretora, los valores son bajos de GAP en materia fecal. En general son menos de 50. Por ejemplo, en una diarrea osmótica, que el sodio y el potasio que se pierden son normales, el valor del anión GAP es mayor a 120. ¿Está bien? O sea que si el anión GAP es bajito, quiere decir que lo que se está perdiendo son mucho sodio, mucho potasio en la materia fecal.
Las causas de estas diarreas secretoras, en general, de nuevo, es una diarrea infecciosa que se cronificó, en general por una inmunodeficiencia, o sea que fue una diarrea aguda de causa infecciosa, que después fue un síndrome postgastroenterítico que nunca mejoró y que ahora es una diarrea crónica y que sigue siendo del tipo secretora. Después están descritas como menos frecuentes el estímulo a las sales viriales desconjugadas, que las sales viriales desconjugadas en el intestino hacen lo mismo, estimulan el MP cíclico, entonces generan este tipo de diarreas. Esto se puede dar por sobredesarrollo bacteriano del intestino delgado, por ejemplo, en pacientes que tuvieron mucho tratamiento antibiótico, o en pacientes que tienen muchas bacterias anaerobias, por ejemplo, en desnutridos, en pacientes inmunodeficientes, en pacientes que tienen asa ciega o en trastornos de la motilidad intestinal. Y como mucho menos frecuente, se describen los tumores productores de VIP, neuroblastomas o glioneuroblastomas que hacen lo mismo. Pero en pediatría es prácticamente nula la presencia de este tipo de tumores. Bien. Bueno, seguimos. La tercera clasificación de la diarrea orgánica, por el tipo de diarrea, según el tipo de las deposiciones, es la esteatorrea. Y la esteatorrea se caracteriza por presentar heces que son blanquecinas o amarillentas, grasosas, muy abundantes, que pueden ser más bien blandas o no, o líquidas, y que tienen como característica que flotan en el inodoro, en el caso de que, bueno, el paciente no use pañales, y son muy, muy olorosas. Se acompañan de distensión abdominal, de timpanismo a la percusión y por aumento de gases fétidos. En este tipo de diarrea lo que no se están absorbiendo son los lípidos. O sea, en la diarrea habíamos visto la fermentativa, no se absorben hidratos de carbono, en la secretora se eliminan muchos o no se absorben muchos iones. En la esteatorrea lo que no se absorben son los lípidos. El paciente no los puede absorber, entonces quedan en la luz intestinal y producen todo esto. Para confirmar que el tipo de diarrea es una esteatorrea, existen estos 3 exámenes complementarios. El primero es la recolección de 48 horas de materia fecal, que lo que se hace es medir la cantidad de grasa que tiene esa materia fecal. La segunda es el esteatocrito, que mide el porcentaje de grasa en vez de en toda la materia fecal, en esa muestra de materia fecal. El valor normal es hasta 3%. Y el tercero es el Van de Kammer, que mide la cantidad de grasa en la materia fecal, y el valor normal del Van de Kammer depende de la edad, no es necesario que ustedes lo sepan. Pero estos 3 estudios son los que se pueden hacer para confirmar que esta diarrea está causada por un aumento de lípidos en la materia fecal. Doctora, una pregunta. Sí. El test de Van de Kammer se usa porque, tengo entendido, por ejemplo, en adultos casi no se usa porque tipo, le tenés que hacer comer más o menos 1 kilo de manteca en una semana, y es un horror. Calculo que en niños será peor. Mira, en general no se usa mucho ninguno de los 3, porque las características de las deposiciones suelen ser muy claras, y además estos pacientes no suelen llegar a la consulta por la diarrea, por la esteatorrea, porque ahora van a ver las causas, pero son síndromes que son muy floridos como para hacer el diagnóstico solamente por la diarrea. No es lo más frecuente usar, está descrito y en algunos casos se usa, pero no en bebés, en nenes más grandes. Bárbaro. Pero sí es un asco. Sí, totalmente. Igual la recolección de 48 horas de materia fecal te la regalo también. No sé qué prefiero. Bueno, las causas de la esteatorrea pueden ser por trastornos en la pared intestinal, o sea que haya algo que impide en la composición de las enzimas que se absorban los lípidos. Puede ser por trastornos en la luz del intestinal, o pueden ser por una causa pancreática o por una causa hepatobiliar. En cuanto a los trastornos de la pared intestinal, están descritos las parasitosis, específicamente la giardiasis y la strongiloidasis, la alergia a la proteína de leche de vaca y la enfermedad celíaca. No es lo más probable que en una enfermedad celíaca, una alergia a la proteína de leche de vaca, den una esteatorrea, pero están descritas. Si no, pueden, como les había dicho, producirse por trastornos en la luz intestinal, sobredesarrollo bacteriano, en el intestino delgado, que puede ser por una saciedad, como habíamos visto también en causa de diarrea secretora,
o un trastorno de la luz intestinal que esté provocado por una alteración congénita o adquirida, por ejemplo, una desnutrición. Y como causa pancreática o hepatobiliar están descritas la fibrosis quística y la enfermedad colestásica. Acá hacemos una salvedad. Si bien la fibrosis quística no es lo más frecuente es que el paciente tenga una parasitosis, por ejemplo, sí es como característico de la fibrosis quística la esteatorrea. O sea, los pacientes que tienen fibrosis quística tienen esteatorrea. La fibrosis quística es una enfermedad genética que es autosómica recesiva, que se produce una alteración, una mutación en los canales de cloro del cuerpo y afecta al pulmón, afecta al páncreas, bueno, y afecta al intestino y puede afectar también a algunos otros órganos. El diagnóstico se hace con el test del sudor y son pacientes que no tienen solamente esta diarrea, son pacientes que tienen diarrea, que pudieron tener hilio meconial, que tienen muchísimos problemas respiratorios, tienen broncoespasmos a repetición, neumonías, estuvieron internados por este motivo y son desnutridos, siempre. Según el momento en el que se haga el diagnóstico, son más o menos desnutridos, pero son desnutridos siempre. Entonces es un cuadro muy florido, el diagnóstico se hace con el test del sudor y se confirma con un estudio genético que describe cuál es específicamente la mutación que tiene el paciente. Es una enfermedad que ahora tiene un poco más de expectativa de vida, pero bueno, es mortal, digamos. Pero bueno, se las nombro porque seguramente la van a ver, pero la esteatorrea es característica de la fibrosis quística. Seguramente cuando lo lean lo van a leer asociado uno a la otra, aunque no sea la causa más frecuente en total de casos. Bien. Bueno, y por último está la diarrea colónica. La diarrea colónica se produce por el mismo mecanismo que se produce la diarrea colónica en el caso de la diarrea aguda. Hay lesión en la mucosa intestinal que hace que haya microabscesos, hemorragias, exudación de sangre y que el paciente tenga deposiciones pequeñas, porque como son en el colon ya se absorbió el agua, entonces son deposiciones pequeñas, que pueden tener moco, que pueden tener sangre, que pueden tener pus, que se pueden acompañar de pujos o tenesmo. Y se caracterizan, en el caso de una diarrea colónica crónica, porque lo que no se absorbe o lo que se pierde son proteínas. Al principio pueden perderse pocas proteínas, pero cuando la diarrea es constante y se produce aumento en la permeabilidad de la mucosa intestinal, se puede generar lo que se llama enteropatía perdedora de proteínas, que en casos graves se acompaña de hipoalbuminemia, de todas las proteínas que se perdieron, se pierde albúmina, y esto genera o se traduce en la presencia de edemas. Pero esto ya es como en el abanico de presentaciones, es lo más grave que puede pasar. Como exámenes complementarios, se puede pedir hematías en materia fecal, que es el estudio de la materia fecal en realidad para ver si tiene sangre realmente o no en el caso de que dé duda, y se puede pedir el clearance de 1-alfa-antitripsina, que se mide en la sangre y en la materia fecal, y lo que se hace es ver si se está perdiendo esta proteína por la materia fecal. Bueno, como les puse acá, se me fue. Es una proteína plasmática que la hace el hígado y que marca daño en la mucosa intestinal. Bien. Las causas más frecuentes de la diarrea colónica de crónica, en general son las parasitosis. Vieron que ayer habíamos hablado de parasitosis en la diarrea aguda y yo les dije que en general son causas de diarrea crónica. Fíjense que acá están prácticamente en todas las formas de diarrea. Otra de las causas puede ser la alergia a la proteína de leche de vaca, que se produce en lactantes, que no necesariamente tienen que tomar leche de vaca, también pueden tomar pecho materno, pero como la madre consume leche de vaca, pueden generar diarrea. Y la alergia a proteína de leche de vaca puede solamente presentarse con diarrea con sangre o se puede asociar a algunos otros síntomas, como por ejemplo broncoespasmos, vómitos, eczema o mal progreso de peso. Y como otras de las causas que están descritas es la enfermedad inflamatoria intestinal. Corto acá porque se está terminando, así no me corten en el medio y volvemos a entrar. No se asusten, no queda mucho. Ayer les dije lo mismo, pero esta vez es verdad. Fer, ¿estás ahí? Acá estoy, sí.
Nos sacás y nos volvés a poner, por fin. Vale. Dale, gracias.